Señoras y señores, en el aire, la voz del amanecer, con un programa más, entrando en sus hogares en el día de hoy. Por la misericordia de Dios, que me dio la oportunidad de estar enfrente de la voz del amanecer, de lo que es el micrófono de esta radio muy importante. Entonces agradezco a Dios, mis queridos, por dar esta oportunidad. Mis hermanos, antes de anunciar el título, les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de paz, amor y misericordia, estamos en su presencia en este día para llevar un versículo bíblico, llevar una palabra de ánimo, así como usted nos animó, nos dio fuerza por medio de su Espíritu Santo y su palabra ungida. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, repartir con mis hermanos y con la audiencia de esta radio lo que usted me has dado. En el santo nombre de Jesús, que no sea voz de hombre, que sea su Espíritu Santo a través de mis labios. Bendiga mi audiencia, bendiga mis hermanos, aquel que puede estar enfermo en la cama de un hospital o en el campo, donde fuera, que puede estar necesitando la mano de un tercero, extienda su mano de misericordia en el día de hoy y los acompaña, mi Dios. En el santo nombre de Jesús, siéntate a mi lado y vamos a hacer juntos este programa. Amén. Amén. Mis queridos, el tema de hoy, el título es: la fe es la certeza de lo que se espera. Los hijos de Dios esperan algo muy importante, que es la patria celestial. Quiero repartir con usted un tema sobre la fe que está en el capítulo 11 de los Hebreos. Y después vamos a otros versículos bíblicos que tienen mucho que ver con la fe. Capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí sigue detallando los héroes de la fe, que por creer, por tener esa convicción viva en nuestro Salvador Jesucristo, podemos decir de esta manera, porque según San Juan, el verbo estaba con Dios. Según Juan el Bautista y según los evangelios que narra esos temas, ese verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios desde el principio, y por él fueron hechas todas las cosas. Entonces ellos tuvieron fe en esta palabra anunciada por los profetas y vivieron esa vida de fe, vivieron esa vida esperanzados en una patria mejor. No alcanzaron, fueron maltratados, no alcanzaron, pero murieron esperando y confiando que un día ellos serían herederos de esta patria que estaba prometida por los santos ángeles y el Espíritu de Dios, y ellos confiaron en estas santas promesas. Y bueno, mis queridos, y ahora vamos al ministerio de Jesús, que tiene que ver con la fe. Vamos a ver al ministerio de Jesús que tiene que ver con la fe. Pero primero vamos al capítulo 15 de San Juan. No quiero dejar pasar este versículo porque viene en mi corazón para compartir con ustedes. Capítulo 15 de San Juan. Entonces vamos a ver qué dice San Juan
en este capítulo maravilloso. De esta manera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid. Así, si no permanecer en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mis queridos, eso es lo que tenemos que analizar hoy. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Separado de Jesús, solo podemos ser cargados nuestra mente y corazón de incredulidad. Separado de Cristo, nada, y no vamos a ningún lado. Solo en los tiempos que vamos atravesando, vamos a tener lucha, dificultad, lucha inalcanzable, separado de Cristo. Pero con Él podemos llevar muchos frutos. Y en el capítulo 14, Él dice, no se turbe vuestro corazón. Ese le habló del tiempo de sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios y cree también en mí. Esta palabra es muy importante. Cree en Dios, cree también en mí. Y él anunciaba, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces él animaba a su público, animaba a sus discípulos, aunque sabemos por las escrituras, por las historias, que el pueblo cuando vio ese Galileo milagroso, que levantaba muerto, resucitaba muerto, daba vistas a los ciegos, hacía milagros que ellos nunca habían visto y tenía una doctrina con poder. Es lo que el apóstol Pablo llama, sea vuestras palabras sazonadas con sal. Jesús tenía sal en sus palabras. Entonces, mis queridos, ellos no podían entender nada, tomaban de otra manera. Ellos tomaban el hombre que necesitamos para derrocar el poder romano. Eso era. Pero aquí vamos ahora tocante a la fe, que es mi tema hoy, es la fe. Ya leí el capítulo 11 de Hebreos. Leí el capítulo 15 de San Juan. Que yo soy la vid verdadera. Si Él es la vid verdadera, mis hermanos, hay otra falsa en este mundo. Vamos a cuidarnos. Después vamos a entrar en este tema. Ahora ya pasé por el capítulo 14, que él decía a sus seguidores, no se turben vuestros corazones. Esta palabra es para nosotros también hoy. ¿Por qué? Tú me puedes decir por qué que esa palabra es para mí hoy. Claro que sí, porque en la Edad Media se quemó muchos miles de libros, pergaminos, todo. Cosas importantísimas se quemaron y eso fue preservado porque tú y yo necesitamos esa palabra. No se turbe vuestro corazón, mi hermano. No se turbe vuestro corazón, mi hermana, mis queridos. Capaz que está pasando por un cuadro difícil con algún familiar. Cuadro difícil de enfermedad, de trabajo, desavenencia, de diferentes formas que Satanás tiene por medio del pecado sembrado en el mundo. Pero Jesús te dice hoy, no se turbe vuestro corazón. Ahora vamos a ver aquí en San Marcos. Jesús en San Marcos, que ya tengo un tema sobre ese tema de Marcos. Jesús entró en Capernaum, capítulo 2.
Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Estaban atascada la casa, en el patio, adentro, todo, y él predicaba la palabra. Entonces vinieron algunos trayendo un paralítico. Este fue un tema de estudio hoy, de este paralítico. Vamos a leer para no parafrasear el tema. Que era cargado por 4, y cuando no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mis queridos, qué tremenda la fe de ellos, qué tremenda la fe. Rompieron el techo de la casa, con tanto que baje su amigo. Fíjese la amistad que tenían con ese paralítico. Cuánto esos 4 hombres le querían, y cuánta fe. Por eso mi tema hoy es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Estos hombres tenían fe. Ellos creyeron cuando Jesús le dijo: yo soy la vid verdadera. Ellos vieron que en Jesús no era la vid falsa. No era una vid que podía traer un fruto agredulce. No. Era fruto sano, digno del reino de los cielos. Cuando Jesús le dijo: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree también en mí. Ellos vieron esta persona, en ese Galileo, que detrás de ese Galileo, en ese corazón, en esa vista, era el Padre Celestial que hablaba. Era el Padre Celestial que hacía los milagros. Era el Padre Celestial que allá en el Edén plantó aquel Edén, preparó aquel jardín maravilloso y puso aquella pareja. Lamentablemente ellos no guardaron la fe, no guardaron el consejo, no guardaron lo que Dios le pidió de ellos, no honraron el pedido del Padre Celestial. Fueron a otro lado, tomaron consejo con otro personaje, creyendo que iban a ser mejor. Pero apenas guardaron el consejo, como sabemos la historia del pecado en el jardín, todo fue cambiado. Todo fue cambiado. Pero estos hombres aquí, estos 4 amigos, ellos creyeron en la palabra. No se turbe vuestro corazón. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Imagínese usted. Y bajaron aquel hombre. Aquí estoy en el capítulo 2, versículo 5. Y al ver Jesús la fe, fíjese, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Fíjese, mis hermanos, el hombre estaba enfermo. No era por nacimiento, como hay otros pasajes en el Evangelio, en los Evangelios. No, él estaba de esta manera por pecado. Y aquí dice: tus pecados te son perdonados. Y eso era una bofetada, podemos decir así, a los eruditos de aquellos tiempos, a las autoridades, los rabinos, los grandes fariseos, los grandes profesores de la ley, de la Torá de Moisés, los escribas, que eran sus flecos, sus mantos, todos querían ser los mayores, y ellos no podían ni para ellos sacar la amargura de su corazón, no podía sacar el odio de sus ojos, menos creer. Entonces estaba completamente descolocado con aquel hombre que salió allá de una aldea, como dijo el apóstol cuando Jesús le llamó.
que le vio bajo de la higuera. Cuando estaba bajo de la higuera, yo te vi. Y ahí, Rabí, maestro, porque te dije que te vi, ahora crees. Cuando Tomás le dijo que habían encontrado el Cristo, ¿sí? De estas aldeas puede salir algo bueno. De Nazaret, de toda esta zona, eran lugares humildes, gentes humildes. Ahí solo eran gente pobre, capaz que alguno hasta de mala fama. Y ahí en este lugar, por esta gente vino Jesús. Jesús no vino por los orgullosos ricos. Muchos ricos se arrepintieron porque tenía corazones humildes, pero no vino por los orgullosos ricos, no vino por los orgullosos que estaban llenos de sabiduría, llenos de la Torá de Moisés, llenos de teología. No, él vino por aquellos que eran humildes. Por eso él dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Los sanos no necesitan de médico. Y ellos se sentían demasiado mal porque eso no podía ser. Y ahora viene. Y estaba allí, versículo 6, sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos tenían malos pensamientos contra ese Galileo, ese hombre humilde que salió allá de una aldea. ¿Por qué habla así? Blasfema. Para ellos era una blasfema. Dice que puede perdonar pecado, sino solo Dios. Ellos no podían, sus ojos estaban vendados. Ellos no podían ver ni entender que el Dios de los cielos estaba por detrás de este Galileo que ellos estaban viendo de esa forma humilde. Para ellos era solo Dios. Y Dios estaban esperando un Mesías que tenía que nacer entre ellos. Pero Jesús nació entre humildad, entre corazones humildes, gente de un nivel humilde para el mundo, pero de alto perfil para Dios. Alto perfil para Dios, a tal punto que Dios hizo morada en esos corazones humildes. Y sobre esos corazones humildes Él se manifestó. Sobre estos corazones humildes Él juntó para sus discípulos, hombres rudos, sin una cultura elevada, sin mucha plata, porque eran pescadores. Y algunos tenían personal, que ponerle que tenía una pyme, podemos decir hoy así, una pequeña empresa pesquera que tenía empleados. Y de esa gente con manos rústicas, Jesús fue llamando para que le acompañen en este ministerio tan importante. Y eso más dejaba a ellos descolocados. Entonces, y aquí en el versículo 8 del capítulo 12, recién te está enganchando la 94.7, dice, y conociendo luego Jesús su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Parafraseando el tema, capaz que Jesús le habrá dicho mal, ¿por qué no cambian de pensamiento? ¿Por qué no cambian de pensamiento para que sus corazones sean transformados y sus vidas empiecen a vivir de otra manera? Y ahí en el versículo 9 él dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está, palabra con autoridad. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí seguimos. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Ahí abrieron paso la multitud. La multitud, cuando no le dejaron entrar
ahora tuvieron que dejar salir. Delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mis queridos, estamos en un tiempo que nosotros vamos a ver cosas que nunca vimos, porque los tiempos de la venida de Jesús, buscar su iglesia, esa iglesia que Él compró con su sangre, se acerca. Y hay un crisol que el Dios de los cielos todavía, según el profeta Zacarías, va a pasar por ese crisol, para que tú y yo seamos verdaderamente limpios para el reino de los cielos. Y eso es muy importante. Te voy a llevar un versículo muy interesante. Nosotros hoy miramos las noticias, una cosa y otra y más otra. Miramos las noticias, prendemos la televisión, chorrea sangre. El mundo no tiene paz. El mundo tiene aflicciones. Los grandes doctores de la ley tienen aflicción en sus vidas. Cómo aplicar la ley. Los grandes magistrados, los grandes doctores en medicina no saben cómo hacer para hacer una vacuna que pueda liberar con más rapidez el ser humano. Si ellos pudieran hacer una vacuna, la cual pudiera dar alegría a todos los hombres, le encantaría. Pero esa vacuna, solo la sangre de Cristo, que cuando nosotros nos dejamos bañar por esta sangre maravillosa y aceptamos en nuestros corazones ese poder maravilloso y dejamos todo atrás, como dejó el apóstolo Pablo, entonces podemos, aunque tenga un dolor en una pierna, un dolor de cabeza, un familiar, lo que fuera, pero vamos a glorificar el Dios de los cielos, porque nada dura para siempre. El salmista David dijo, la tristeza puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Aunque tú tengas que sufrir, sentir dolores, pero tú estás en Cristo, tú estás en la roca que contesta las oraciones, que el Dios Todopoderoso, el Dios que despliega millares de ángeles para estar con nosotros al servicio de sus hijos que están en esta tierra de tanta aflicción y dolor. Es demasiado, pero nosotros también tenemos que ver y entender que hay un Dios que no nos desampara, y mirar las escrituras con oración, porque ese Dios que ungió esa palabra y está para ayudarnos, está para fortalecernos, Él está a nuestro lado. Él es mayor que todo lo que nos puede rodear con nubes negras de aflicción. Vamos al capítulo 4 de 1 Juan, versículo 4, que dice de esta manera: hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, dice el último apóstol, hijitos, vos sois de Dios. Crea, mi hermano, tú que estás luchando, crea que tú eres de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué habéis vencido? Usted, no, yo estoy derrotado. ¿Qué me va a decir habéis vencido? Si tú venciste este espíritu maligno cuando tú aceptaste al Salvador Jesucristo, venciste las huestes malignas que te querían derrotar. Hijitos, vos sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Te das cuenta? Hay dos grupos aquí que el apóstol apunta de cristianos. ¿Vos ves en qué grupo estamos nosotros? Nosotros estamos en el grupo que nos deleitamos hablando del mundo,
¿O estamos en el grupo que se deleita hablando de las cosas divinas de nuestro Dios? Ahí está una diferencia. Muchas veces podemos pasar por alguna cosa por nuestras consecuencias, por nuestra falta de zarandeo en nuestras vidas espiritual. Es tiempo de nosotros zarandear nuestras vidas para que nosotros no caigamos en la zaranda de Satanás. Y entender que mayor es lo que está en nuestros corazones de lo que está en el mundo. Le voy a llevar a otro versículo muy conocido del libro de Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 3. Voy a leer ese mensaje, está a la Odisea. Voy a leer desde el versículo 15. Dice de esta manera: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasó con las virgen prudentes del capítulo 25 de San Mateo? ¿Qué pasó? No eran frías ni calientes, estaban ahí intermedio, miraban la ilusión de la vida y la preparación y lo esencial del tema, ellas no se dieron por avisada. Entonces, mis queridos, hoy es tiempo de ver eso, ver cuál es nuestra situación. Porque dice, como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estaba para salvarte, pero no eres frío ni caliente. Y aquí dice, vamos siguiendo con el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eis que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis queridos, ahí está todo dicho. Tú puedes ser un gran doctor en teología. Capaz que estoy hablando con un gran filósofo. Un doctor en teología que tiene todos los libros sacros en la cabeza, sabe todas las profecías, sabe todo. Profecía de Daniel, Apocalipsis, las 70 semanas, sabe toda la punta de la lengua. Pero capaz que tú no tienes tus ojos ungidos, como dice. Tú te confías en tu estatus social, en tu vida moral que tienes y no buscas el reino de los cielos. Porque si nosotros no largamos toda nuestra filosofía que estudiamos en esta tierra, no ponemos en manos de nuestro Salvador Jesucristo para que sea ministrado por el Espíritu Santo, de ninguna manera vamos a entrar en el reino de los cielos. Con toda nuestra sabiduría, con todo nuestro doctorado, vamos a ser perdidos. Porque aquí dice muy claro: por tanto te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Es interesante. Vos podés decir, vos tengo toda la plata del mundo, tengo todo el oro que es suficiente desde que nací hasta que me muera, no necesito más nada. Pero lo interesante es cuando tú te mueras, ¿a dónde irás tu alma? ¿Para quién? ¿A quién tienes preparado para vos tu descanso eterno? ¿Será con el Salvador del mundo o será con las virgen fatuas que se perdieron? Ahí está. Te dejo esas palabras para que analice y veas cómo es las cosas
en la vida que vamos atravesando, la vida que estamos viviendo, Satanás procura empañarnos de diferentes formas, con diferentes situaciones, para que nosotros no nos fundamentamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ser estudiada, es para orar, porque lo que se escribió antes, Dios nos dejó solo porque vivió los profetas, vivió determinados reyes, David escribió los salmos. No, vamos a leer un versículo muy conocido que es difícil predicaciones que yo no esté repitiendo. Vamos a Romanos 15, versículo 4, un versículo muy repetido por mí, que dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Esa escritura tiene unción, mis queridos. Esa escritura por la paciencia del Espíritu Santo, para que tú te arrepientas, te des cuenta que vos sos un pobre, que yo soy un pobre desaventurado sin Cristo, que tenga todo lo que un ser humano pueda tener para ser presentado ante la sociedad, la más alta sociedad de este mundo. Pero si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, yo soy un pobre miserable delante de Dios. Como está la parábola del rico y el Lázaro. En fin, tanto podemos seguir hablando. Podemos hablar mucho sobre este tema, pero aquí por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces vamos a orar con oración, vamos a buscar a Dios con fuerza, con ánimo, para que nosotros un día podamos decir un adiós a este mundo y ir al reino de los cielos con el Salvador, que nos preparó una morada. Capítulo 14 de San Juan. En el santo nombre de Jesús, te entrego estos versículos y estas palabras que Dios me ha dado. Padre Santo, entregué lo que usted me dio. Jesús, anota en los corazones de mi audiencia, de la audiencia de la voz del amanecer, porque usted preparó todos esos equipos y has puesto en mi mano. Yo hice lo que usted me permitió hacer. Ahora anota en mi corazón también, porque yo soy un grande necesitado. Gracias por su compañía. Gracias por estar a mi lado, por estar al lado de mi familia, de nuestra familia. Gracias por respaldar nuestros hermanos. Y oro que usted respalde su iglesia a través de todo el planeta. Oro por la viuda, oro por el huérfano y por el discapacitado y por aquel que hoy está en situación de calle. Jesús, mira por ellos también. Padre de misericordia, acompaña nuestro descanso, acompaña nuestro día y entregamos todo en sus manos. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te ayude y Dios te respalde. Amén.